Bienvenidos a mi guía de supervivencia financiera. Una burbuja inmobiliaria. O sea, que hay desventajas en las tasas hipotecarias artificialmente bajas. No se deja llevar. Ve a Kaiser Report en español. Hola, ¿cómo les va? Volvemos con más noticias en RT. Primero titulares. Un avión de Aerolíneas Argentinas despegó desde Buenos Aires hacia Moscú para recoger las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V destinadas a inmunizar contra el coronavirus a los argentinos. Se espera que llegue a Rusia tras aproximadamente 17 horas en el aire. La crisis económica provocada por la pandemia deja diferentes urgencias. Por ejemplo, en España hay muchos ciudadanos víctimas de créditos con intereses usureros y en América Latina la pobreza debe afrontarse con la implementación de impuestos a las riquezas. Fuerte repudio de Rusia y China a Estados Unidos por la imposición de nuevas sanciones que afectan a unas 100 empresas y organizaciones de ambos países. Moscú dice que este paso es un obstáculo para las relaciones bilaterales. El programa nuclear iraní de nuevo copa la atención del Consejo de Seguridad de la ONU. A la Unión Europea le preocupa la política de presión ejercida por Estados Unidos, mientras Rusia espera que la nueva administración de Joe Biden tome medidas para implementar otra vez los acuerdos logrados. Empezamos ya. Desde Argentina despegó un avión hacia Rusia que transportará desde Moscú 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Se estima que la aeronave permanecerá en la capital rusa unas 4 horas para realizar la carga y regresar al país latinoamericano. Las vacunas irán en cajas térmicas para mantener la temperatura constante durante el vuelo. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos cuenta todos los detalles. En medio de una inmensa expectativa aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo sin precedentes en la historia de la República Argentina, por supuesto, despegó apenas 2 minutos antes de las 8 de la tarde, hora local, este vuelo, este Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, el vuelo número AR1060 que se dirige rumbo a Moscú, ya al aeropuerto de Sheremetyevo, para retirar esas dosis, esas 300.000 vacunas que serán las primeras en aplicarse en la República Argentina una vez que estén aquí. Como decimos, mucha expectativa ha habido durante todo el día. Se había informado, se había especulado con que el avión podía salir en la madrugada del día 22. Finalmente, por algunas cuestiones administrativas, terminó saliendo, como decimos, cerca de las 8 de la tarde. Y luego de 16 horas y media de vuelo, entonces va a estar en Moscú para hacer esta carga. Va a ser también un operativo, como decimos, sin precedentes y verdaderamente muy complejo. Por eso está viajando a bordo de este avión una tripulación con unas 20 personas. 10 de estas personas son pilotos, los pilotos que corresponden a 3 tripulaciones completas. Esto porque, claro, al ser un vuelo tan largo, para que todo el personal tenga tiempo de descansar y de hacer bien su trabajo, habida cuenta de que es un operativo que en total durará unas 40 horas y por supuesto implica un nivel de estrés y de trabajo muy grande. Pero también por supuesto van a estar los tripulantes de cabina, los despachantes y el personal de carga. Esto es muy importante porque solamente este vuelo va a estar en Moscú, en Sheremetyevo. Se espera, se calcula entre 4 y 4 horas y media para la carga de estas 300.000 vacunas, una carga que pesa unas 8 toneladas y lo harán a través de un sistema del embalaje en Thermobox. Esto es un recipiente, un dispositivo de DHL, la empresa alemana, que va a mantener las vacunas a la temperatura que se necesita. Esto es 18 grados bajo cero.
hasta que se llegue a la República Argentina, y luego también lo que será un operativo también muy importante de nuevo aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya estamos hablando el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, cuando se descarguen estas 300.000 vacunas que podrán empezar a aplicarse entonces e inmunizar a la sociedad de riesgo en la República Argentina y al personal, por ejemplo, de salud, que son quienes más urgen de esta inmunización antes del final del año nuevo. Reino Unido alcanza su pico de infectados por coronavirus en un día con más de 36.800 casos. Según los expertos, este crecimiento viene dado por la mutación del virus detectada en este país. Se considera que puede ser contagiosa en más de un 70% que la variedad ya conocida. No obstante, este miércoles Francia va a reabrir sus fronteras con el país británico, que habían sido cerradas el domingo precisamente por esta nueva cepa de COVID-19. Eso sí, se va a exigir a los viajeros presentar un test negativo de coronavirus. La medida beneficiará a los conductores de camiones detenidos en la frontera, que sufren dificultades higiénicas y de alimentación. En paralelo, en el país galo crece la polémica sobre un proyecto de ley que propone medidas contra quienes no se vacunen. La iniciativa limitaría el acceso al transporte público, pero las autoridades aseguran que la inmunización será voluntaria y otra alternativa sería entregar test negativos de COVID-19. El ministro de Salud declaró que la vacunación comenzará el 27 de diciembre. Sin embargo, según las encuestas, precisamente Francia posee una de las tasas más altas de rechazo a la vacuna en Europa, hasta un 59%. Y ya en América Latina, Perú implementa nuevas restricciones, incluyen el cierre de playas, un incremento en el horario de toque de queda y la disminución en el aforo en los centros comerciales al 40%. En México, el secretario de Relaciones Exteriores informó que este miércoles se recibirán las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. Estas llegan con retraso, ya que las autoridades esperaban comenzar a suministrarla el día 22 en Coahuila. El propio Marcelo Ebrard explicó que las cuestiones logísticas de la firma impidieron ajustarse a lo programado. Conocemos más información de la mano de Pamela Quebec. No llegó el primer paquete de vacunas Pfizer a México, mismo que, según lo explicado en conferencias pasadas por las autoridades sanitarias federales, debería haber arribado en días pasados a la nación para comenzar este día el proceso de inoculación a una parte del sector médico en el estado de Coahuila, y es por eso que existe ya un desfase en la calendarización del Plan Nacional de Vacunación. Ante ello, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que será hasta el miércoles 23, es decir, un día después de lo previamente acordado con el laboratorio, cuando arriben las vacunas y con ello esta negociación se cumpla. Escuchemos pues al canciller. Lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana. Segundito. Mañana ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1.417.659 dosis. Mientras tanto, en el estado de Coahuila, los subcomités de salud, así como la Sedena, se pronunciaron listos y aseguraron que ya cuentan con las jeringas y el material diluyente y que lo único que les faltó para poder arrancar este día pues fue precisamente el fármaco. Y es que hay que recordar que México contrató un total de 34,4 millones de vacunas con el laboratorio Pfizer, que servirán para inmunizar a más de 17 millones de personas.
Ante la noticia de que el laboratorio por fin embarcó el primer lote para luchar contra la COVID-19 en México, el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esto será sin duda una buena noticia y agregó que la aplicación de la vacuna no será obligatoria en México, asegurando que lo más importante es la libertad misma de la que gozamos en este país todos, y también recordó que la inyección estará disponible de forma universal, gratuita y que se aplicará con igualdad sin ningún tipo de preferencia, pero eso sí, apegándose al esquema definido por los expertos en el plan previamente dado a conocer. Así pues, México está a unas horas de poder por fin comenzar a luchar contra el SARS-CoV-2. No obstante, el país más afectado del mundo por la pandemia sigue siendo Estados Unidos. Ya registra más de 18 millones de contagios y ante la gravedad de la situación, el presidente electo Joe Biden anunció que le va a pedir al Congreso un nuevo plan de ayuda económica frente al coronavirus tras asumir el cargo en enero. En el país son muchos los que carecen de medidas de protección, entre ellos los que se encuentran en lugares restringidos, como las cárceles. Elena Villar ha estudiado el problema. La tasa de personas contagiadas por coronavirus dentro de las prisiones y centros penitenciarios en Estados Unidos es más de 4 veces superior a la tasa más alta entre la población general. Así, 1 de cada 5 prisioneros ha dado positivo. En total, al menos 275.000. De ellos, más de 1.700 habrían muerto por ese motivo. Una propagación del virus que tras las rejas no para de aumentar. La tercera semana de diciembre registró el nivel más alto desde que se comenzasen a hacer test la pasada primavera, superando incluso los picos de abril y de agosto. Las estimaciones se han hecho en base a datos recopilados por The Associated Press y The Marshall Project y alertan de que son conservadores. Algo con lo que están de acuerdo también expertos y organizaciones, quienes avisan de que casi con total seguridad las cifras reales son superiores. En la cárcel, si estás infectado o si tienes algún tipo de enfermedad infecciosa, normalmente te ponen en cuarentena. Y eso significa que vas a un confinamiento solitario. Por lo que si la gente se enferma, no quiere correr el riesgo de ir a la celda de aislamiento. Es lo mismo que si te metes en problemas y te castigan. Así que básicamente te castigan por estar enfermo. Por lo que la gente, en mi experiencia, tratará de soportarlo y simplemente se quedará sentada ahí con los otros, estando enfermos, con la esperanza de recuperarse. Probablemente por eso los números serían más altos. En 24 sistemas penitenciarios las tasas de infección han sido increíblemente elevadas. Por estados, los primeros puestos son para las prisiones de Dakota del Sur, Arkansas y Kansas. Para hacernos una idea, en este último caso, la mitad de los prisioneros se han infectado con COVID-19. Las instalaciones carcelarias diseñadas para albergar a la mayor población posible en el mínimo espacio se han convertido en auténticos almacenes de incubación. Si se le añade una mayor deficiencia en atención médica, el resultado es que la tasa de mortalidad por coronavirus entre los prisioneros es un 45% más alta que la general. Las condiciones son deplorables, no hay manera de distanciar socialmente, no tienen mascarillas, no tienen ni aún las suficientes cosas para limpiar donde están, entonces no está sanitado, no están limpios ahí adentro y es por eso porque están tratando de ocultar lo que está pasando y anteriormente, antes de la pandemia, había negligencia médica, había maltrato y ahora con la pandemia está mucho más peor. Hay que tener en cuenta además que las prisiones no son sitios completamente cerrados. Esta situación de alto contagio ha supuesto que los trabajadores de las cárceles también se hayan visto afectados de manera desproporcionada. En general, 1 de cada 5 ha contraído el virus. En este sentido, a principios del estallido de la pandemia, los expertos en salud pública pidieron liberaciones generalizadas. De hecho, incluso las academias nacionales de ciencia, medicina e ingeniería publicaron un informe instando a los estados a vaciar sus prisiones de cualquier persona que fuese médicamente vulnerable, que se acercase al final de su sentencia o que tuviese un bajo riesgo para la seguridad pública. Según la estimación de Associated Press, solo se aprobaron menos del 2% de las solicitudes presentadas durante los 3 primeros meses de la pandemia. Con la nueva fase de vacunación ya comenzada, muchos se preguntan
si aquellos privados de libertad también estarán privados de acceder fácilmente a la misma, pese a ser una de las poblaciones más castigadas. Y en España, un 30% de las familias encaran la pandemia con un ahorro inferior al salario mensual medio del país, según un estudio del Observatorio del Ahorro Familiar. Estos bajos ingresos y el desempleo han llevado a muchos a solicitar créditos rápidos a un elevado interés para poder subsistir. Un endeudamiento forzado y a corto plazo que puede ser una puerta hacia el abismo. Francisco Guaita nos amplía esta problemática. Es fácil entrar en el laberinto de los créditos rápidos, pero muy difícil salir. Miles de personas caen en la necesidad de pedir uno. Los altos intereses y la falta de ingresos llevan muchas veces a pedir más créditos. Y ahí muchos ciudadanos agudizan su agujero económico. Desde el 2014, esta madrileña ha ido pidiendo microcréditos por su vulnerabilidad financiera. Prefiere ocultar su identidad por respeto a su familia. En 6 años ha solicitado dinero a 17 empresas. Ha pagado más de 15.000 euros solo en intereses de hasta un 100%. Ante el estigma de deber dinero y la decisión de no inmiscuir a la familia en sus problemas, pidió un crédito para pagar otro y se fue metiendo en un pozo económico. En el último año, su vida se ha convertido en una pesadilla. Es muy abusivo el tema de los intereses. Ellos lo que quieren es cobrar a toda costa. Es una cosa exacerbante que acaba con una persona. Mi nombre es Sandra. Al informarle que por seguridad la conversación está siendo grabada. Creo que ya hablamos ayer. Te van bombardeando. Tengo 4 llamadas en mi teléfono. Van directamente a acosarte. ¿Cuándo va a ser el pago? Si puedo, primeros de mes. Tarde, tiene que pagar hoy, mañana. Provoca un nerviosismo absoluto y ansiedad. Incluso dejas de dormir, dejas de comer. Yo estoy tomando medicación. En los últimos años ha crecido el número de denuncias de personas que usaban estos servicios. Empresas de préstamo fácil con un alto tipo de interés. La actuación de los bancos de crédito rápido ha llegado al Tribunal Supremo. Este mismo año la máxima autoridad judicial ha vuelto a dar un revés a una de sus compañías. Ve usura en sus tipos de interés. Los microcréditos rápidos han proliferado desde la crisis del 2008. Esta nueva recesión económica marcada por el coronavirus ha asfixiado financieramente a miles de nuevas familias. En la actualidad, en España hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión. La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito argumenta que hay numerosos clientes que usan correctamente sus créditos y el porcentaje de litigios es muy bajo. Sin embargo, Javier no tiene la misma opinión. Tomó una tarjeta de crédito para algunos gastos extraordinarios y empezó a acumular deuda. Dejó de usarla y durante más de un año pagó 400 euros mensuales, pero su deuda no bajaba. Los intereses que le aplicaban eran de más de un 26%. La justicia por 2 veces ha fallado en favor de Javier. La compañía le tiene que devolver 16.000 euros en intereses acumulados. Es una estafa total. Que informen bien a la gente, que no se aprovechen de la necesidad, que informen bien de las condiciones de una forma clara que se puedan entender y que no intenten tampoco sacar tanto beneficio de la necesidad de las personas. La actual crisis económica es un gran caldo de cultivo para estas compañías de microcrédito rápido. La falta de liquidez de millones de familias es el motor principal del negocio de estas empresas. El Banco de España ya ha advertido de los riesgos que supone, conscientes de que casi cualquier persona puede verse inmersa en ese callejón de difícil salida. Francisco Guaita, RT, Madrid. Y América Latina discute los impuestos a la riqueza como la principal vía para resucitar su economía golpeada por la pandemia.
La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social estima que con una mayor imposición a las rentas altas se podrían recaudar más de 26.000 millones de dólares anuales entre una veintena de países de la región. Boris Kuznetsov nos preparó un resumen sobre esta política tributaria. Por desgracia, vivimos en un mundo de muy poca justicia. Hay quienes viven bajo el umbral de la pobreza. Para otros, la compra de un artículo de lujo es una cosa habitual. Según un informe especial, la introducción de impuestos extraordinarios para las fortunas más grandes en 20 países latinoamericanos podría ayudar a resolver el problema de equidad financiera y, en general, contribuir a la restauración económica. En teoría, con este método se podría recaudar más de 26.000 millones de dólares anualmente. Esta es una estimación bastante conservadora. El régimen fiscal especial para los más ricos ya existe en una serie de países como por ejemplo Colombia, con un impuesto al patrimonio superior a $1,5 millones de dólares. También en Argentina existe un tributo especial progresivo al patrimonio superior a $2,4 millones de dólares. Y en Uruguay también hay un impuesto variable al patrimonio de personas físicas superior a unos $100.000. Parece que en futuro va a crecer el número de países con impuestos extra para las más grandes fortunas. En Bolivia, la introducción de un tributo para los más adinerados fue una de las promesas cruciales de Luis Arce durante su campaña electoral. Es curioso también que los que estarían afectados por este impuesto especial representan un grupo muy reservado y pequeño, tan solo 0,01% de la población. Sobre la introducción del impuesto con la tasa progresiva para los más ricos se habla también en Perú y las discusiones similares se están realizando en Chile. El impuesto a las grandes fortunas es un tema de importante discusión también en España. Pero ahora vamos a volver a América Latina. La estadística es psicológicamente devastadora. El nivel de desigualdad es altísimo. El 10% más rico dispone de casi 70% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre tiene tan solo 3,5% de la riqueza total, dicen los informes. Por eso resulta ser que ya no hablamos sobre la diferencia, sino sobre un abismo que existe entre los más ricos y más pobres cuando hablamos sobre las ganancias y la seguridad monetaria. El investigador del Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa, pone el foco en la agenda neoliberal de los últimos años en América Latina. Considera que favorece a los grupos más ricos de la población y golpea a los más vulnerables. En todo el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, en los últimos 30 años, 40 años, hemos asistido, lo que fue durante el proceso del neoliberalismo, a ideas en el plano más de la teoría económica que planteaban la importancia de reducir los impuestos a las grandes fortunas, porque de esa forma se iba a generar mayores niveles de inversión empresaria y por lo tanto se iba a generar mayor trabajo, mayor consumo y mayor bienestar a la sociedad. Esas ideas se han implementado, ¿sí? Especialmente en los años 90. El resultado, por supuesto, no ha sido el que se proclamó, sino más bien todo lo contrario, un aumento de la rentabilidad privada en términos generales de las grandes empresas y un aumento de la desigualdad en términos de ingresos. Rusia y China condenan las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos que afectan a unas 100 empresas y organizaciones de ambos países. Moscú considera que con este paso Washington quiere eliminar a sus competidores y obstaculiza la normalización de sus relaciones bilaterales. Y por su parte, desde Pekín, anuncian que las restricciones socavan las normas del libre comercio y representan una amenaza para los intereses comunes. Desde Washington argumentan que hay vínculos con la esfera militar. Dicen que las medidas buscan impedir que los sancionados adquieran ciertos productos y tecnologías estadounidenses. Sobre esto hablamos con el analista internacional Sergio Castaño Riaño, quien cree que Estados Unidos quiere minimizar el avance de los países competidores. Las medidas que ha ido tomando Donald Trump en los últimos 4 años, que pretendían hacer
America First, América más fuerte, al final lo que ha llevado es a una confrontación con otros países, ya que Estados Unidos pues, no se haya situado en ese lugar donde pretendía Donald Trump. Lógicamente, otros países sí que han ido avanzando. Rusia ha sido uno de los países que en los últimos años ha conseguido demostrar su presencia internacional, su capacidad, su poderío, y en este sentido, Estados Unidos ahora se encuentra con varios países que podrían llegar a actuar de forma conjunta, con los que tiene que buscar herramientas para minimizar este avance tanto de Rusia como de China, como de India, como de otros países, y esta medida de las sanciones, que probablemente no tengan ningún efecto porque quedan 29 días de gobierno de Donald Trump y es probable que Biden llegue a la Casa Blanca con nuevas propuestas, con nuevas ideas, sobre todo en política internacional, pero sí que es una medida para tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y el resto de países competidores. El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a debatir sobre el programa nuclear de Irán. Sus miembros se presentan a la discusión con posturas encontradas. Casi cada 2 días nuestros socios de Estados Unidos seguían apretando la tuerca a Teherán, tratando de convencer a sí mismos y a todo el mundo en que la política de máxima presión contra Irán es la única manera de resolver todos los problemas acumulados. Todos sus intentos fracasaron. Quiero subrayar que aquel caso en el Consejo de Seguridad, cuando sus miembros se opusieron de forma unánime a estos intentos, fue un caso raro. El 10º informe del secretario general proporciona una indicación inequívoca del comportamiento desestabilizador constante de Irán. Tomen, por ejemplo, la evaluación del secretario general de que un misil guiado antitanque descubierto en Libia tiene características compatibles con los misiles de producción iraní. Esto demuestra que las armas iraníes se siguen proliferando en la región inmediata de Irán y más allá. Moscú señaló que todo el mundo saldría ganando si Washington regresa al acuerdo nuclear. Pero este, a su vez, vuelve a exigir más sanciones contra Teherán. Por su parte, los países de la Unión Europea también expresan su preocupación por la política norteamericana contra la nación persa. Recordemos que Donald Trump decidió abandonar el tratado en el 2018. En este sentido, el ex oficial de la ONU en misiones especiales en Asia, Francisco Coloane, considera que, a pesar del multiculturalismo que promueve Biden, su política exterior sigue siendo poco clara. Hoy día los países tienen menos posibilidades de poner condicionantes de cualquier tipo. Es decir, desde el punto de vista humanitario, Biden logró llegar a la presidencia con un discurso de mayor multilateralismo, mayor relaciones, en términos de mejores diálogos entre las potencias, superar los conflictos. Y desde ese punto de vista tendría Biden que disminuir las sanciones contra Irán. Sin embargo, no hay una certeza, porque Biden va a tener una presidencia bastante controvertida y va a tener una presidencia no compacta, bastante dividida. El voto por Biden puede generar un voto concentrado contra Trump, pero no significa eso que esos votos que tiene Biden son respecto a la política de Biden. Además que no conocemos la política de Biden. La política exterior de Joseph Biden es muy general y en lo específico, el tema de Rusia, el tema de Irán, el tema de China, es una caja negra. Ahora pasamos a más noticias en nuestra sección en breve. El relator especial de la ONU sobre tortura se une al llamado para indultar a Julian Assange mediante una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Indica que 10 años de detención arbitraria son un precio demasiado alto por haber publicado información verídica sobre malas prácticas del Estado. Incide en que su lucha contra la corrupción y por la transparencia no hace a Assange enemigo de Estados Unidos, sino defensor de sus ciudadanos y la humanidad. También califica el enjuiciamiento del activista como un disparo al mensajero que no resuelve el problema subyacente y advirtió sobre la enfermedad respiratoria de Assange que lo vuelve más vulnerable en prisión frente a la pandemia de la COVID-19.
En Brasil, el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, es detenido con cargos de corrupción. Se trata de uno de los principales aliados del presidente Jair Bolsonaro y su mandato expira en 9 días. Se le acusa de participar en una red de corrupción que, según sospechan las autoridades, él mismo dirigía. El propio Crivella ha denunciado que es víctima de una persecución política y que espera justicia. El Parlamento israelí anunció este martes su disolución tras la falta de acuerdo sobre los presupuestos del Estado. Se esperan nuevos comicios para marzo del próximo año. Serían las cuartas elecciones en los últimos 2 años en el país. Pese a haber logrado conformar gobierno, la falta de acuerdo entre los miembros de la coalición encabezada por Benjamín Netanyahu ha acabado por condenarlo. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para terminar. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353, el paquete básico de la plataforma Dish. Repasamos titulares y terminamos. Un avión de Aerolíneas Argentinas ya vuela hacia Moscú para recoger las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V destinadas a inmunizar contra el coronavirus a los ciudadanos del país sudamericano. La crisis económica por la pandemia sitúa a muchos españoles como víctimas de créditos con intereses usureros y en América Latina resuena la urgencia por implementar impuestos a las riquezas para paliar la pobreza. Fuerte repudio de Rusia y China a Estados Unidos por las nuevas sanciones que afectan a unas 100 empresas y organizaciones. Moscú dice que esto no deja que se normalicen las relaciones bilaterales. Siga viendo RT, ya llega el Kaiser Report. Hasta luego. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. ¡Se lo dije! Creo que todos nuestros espectadores sabrán exactamente a qué me refiero. ¿Stacy? Sí, porque Kaiser Report fue el primer medio internacional de noticias del mundo. El primer... ¿Cómo lo llamaríamos? Programa. Eso. El primer programa que allá por el 2011 les recomendó comprar bitcoins cuando apenas cotizaba $1 y desde entonces no hemos dejado de hacerlo. Ahora bien, si hoy volvemos a sacar el tema no es porque el bitcoin cotice máximos históricos con niveles muy por encima de los $20.000, sino porque durante todo este tiempo otros medios como New York Times o la MSNBC les han estado diciendo a millones de estadounidenses que no nos vieran, que les estábamos ofreciendo información falsa y desinformación. De hecho, hasta Paul Krugman llegó a decir que el Bitcoin era una estafa Ponzi y un activo inferior al dólar, porque textualmente el dólar está respaldado por hombres armados, mientras que Rachel Maddow tampoco les ha recomendado nunca a los estadounidenses que invirtieran en el Bitcoin como forma de liberarse a sí mismos, sino que ha tratado de convencerlos de que somos un imperio benevolente, en plan, venga, vamos a invadir Yemen, Siria o Libia. Y así salvamos a las mujeres y los niños de esos países, es decir, todo a base de violencia. Lo cual es muestra de un inexorable pesimismo, que es lo que nos venden. Piensen esto por un momento. Cuando nosotros empezamos a hablar del Bitcoin allá por el 2011, apenas cotizaba en $1 y volvimos a recomendarlo cuando se cambiaba por 10, 100, 1000, 10.000 e incluso ahora que cotiza en máximos históricos. Mientras el New York Times, el Washington Post, la CNN o la MSNBC siguen empeñados en sus teorías rusófobas y en disuadir a la gente de que vea nuestro programa, lo que pasa es que les ha salido el tiro por la culata, porque con eso lo único que han conseguido ha sido que mejoremos nuestra audiencia en los 100 países en los que se emite RT, incluyendo Asia y Latinoamérica, y que más de 100.000 personas de esos lugares se hayan hecho millonarias gracias al Bitcoin. En cambio, en Estados Unidos la cosa ha sido distinta, porque los estadounidenses continúan cegados por su amor por el keynesianismo, la deuda y la Reserva Federal. Y eso que podían haberme hecho caso a mí, que estuve mucho tiempo